550 AM. Radio Santa Clara, Radio Santa Clara, emisora de la buena noticia. Familias en Acción. Un programa informativo e interactivo que pretende motivar a las familias de la zona norte y el resto del país a informarse sobre los desafíos que enfrentan en la sociedad de hoy y estimular acciones en defensa de los valores de la familia tradicional y los principios cristianos. Esto es Familias en Acción. Con los conductores Carol Salas y Carlos Blanco. Buenas noches, un saludo cordial. Aquí estamos nuevamente con el programa Familias en Acción. Muy agradecidos que Dios nos permite llegar una semana más a compartir con todos los amigos de Radio Santa Clara, a quienes escuchan en la radio y a quienes siguen el programa también por el Facebook de Radio Santa Clara. Un saludo cordial para todos. Estamos muy felices, pero también muy preocupados con las noticias nacionales de los últimos días. Vamos a recordarles que pueden escucharnos en Radio Santa Clara por 550 AM y también seguir el programa en Facebook y compartirlo también en los muros de Facebook para que muchísimos más amigos puedan ver esta información tan valiosa y compartirla para que lleguemos a más personas, para que podamos opinar, aportar en este programa Familias en Acción, que va dirigido en defensa de la vida, en defensa de la familia, en defensa de la educación y de los valores. Yo estoy aquí justamente entrando en el Facebook de Radio Santa Clara. Vamos a compartir el enlace. Siempre queda compartido en el muro, en mi muro personal. Carol Salas Vargas, listo, y vamos a copiarlo para compartir también en algún chat de amigos para que nos apoyen y vean, sigan esta información, también hagan aportes. Se puede compartir entonces en los muros de Facebook y se puede compartir en los chats también de amigos, de familiares. Hoy nos acompaña Jesús Andrés Abarca, integrante de Disidentes Universitarios. Buenas noches y bienvenido, Jesús. Buenas noches, doña Carol. Una vez más es un placer estar aquí acompañándoles en el programa Familias en Acción. Es un privilegio para Disidentes Universitarios ser tomados en cuenta y más a la hora de referirnos a un tema que nos interesa tanto como es la reciente noticia de la firma del aborto impune por parte del presidente Carlos Alvarado. Sí, hoy venimos, Jesús, a compartir con todos los amigos de Familias en Acción y amigos de Radio Santa Clara los pormenores, los comentarios, las opiniones, valoraciones en torno a este decreto presidencial que firmó el presidente Carlos Alvarado, donde ya quedó legitimada esta norma de aborto. Y ahora vamos a conversar un poquito porque pasamos de decir norma de aborto terapéutico a norma de aborto impune, ya le cambiaron el nombre nuevamente, y entonces hoy vamos a hacer un buen recuento, Jesús, para que podamos entre todos analizar, tomar posiciones responsables ante esta noticia que es de impacto nacional. Y bueno, recordarles a todos los amigos de Radio Santa Clara que pueden enviar cualquier mensajito al 7172-3997 por WhatsApp, 7172-3997, y también pueden participar llamando en vivo al teléfono 2460-6666. 2460-6666, pueden participar llamando acá en Radio Santa Clara. Y también, por supuesto, si nos siguen por Facebook, si están compartiendo con nosotros, entonces cualquier mensajito pueden dejarlo acá en la página de Facebook de Familias de Radio Santa Clara, ¿verdad? El enlace de acá del programa Familias en Acción. Bueno, vamos a hacer como un recuento de cómo es que llegamos hasta acá. ¿Cómo es, Jesús, que hoy estamos debatiendo en redes sociales, en nuestros hogares, en nuestras casas,
En cada familia se está hablando de este asunto del aborto acá en Costa Rica, y yo al menos el recuento que puedo hacer a nivel personal, y ahí usted me va aportando más o menos, porque usted, Jesús, hoy está aquí representando a todo el grupo de disidentes universitarios. Recordemos que disidentes universitarios nacen en el 2018 a finales, me parece, se consolida en este 2019, es una agrupación de estudiantes universitarios, inicialmente de la Universidad de Costa Rica, y luego se integraron estudiantes universitarios de otras universidades a lo largo del país, y han consolidado un grupo de jóvenes en defensa principalmente de la vida, que es el primer derecho, el derecho sagrado, porque si el derecho a la vida no existe, no existe todo el resto, no se pueden dar los demás derechos. Pero también ustedes hacen actividades y también defienden lo que es la familia, ¿correcto, Jesús? Así es, doña Carol. No, nosotros somos una organización conservadora, juvenil. Específicamente motivamos a los estudiantes universitarios a que salgan de la intimidación que quizá muchas veces el entorno de las universidades públicas produce, en el sentido de querer callar el pensamiento disidente, y de hecho de ahí nuestro nombre, disidentes universitarios. Creemos que queremos marcar una diferencia en el ámbito estudiantil universitario. Queremos, más allá de seguir una ideología conservadora, más allá de seguir simples a veces conceptos, queremos llevar nuestros mensajes de posiciones conservadoras exactamente a partir de postulados científicos, a partir de doctrinas académicas. Entonces esa es nuestra principal motivación y uno de nuestros objetivos: informar a la ciudadanía costarricense y especialmente a los jóvenes costarricenses a que se unan a la lucha, y informando claramente la problemática por la cual estamos inmersos en todo lo que sería estos movimientos sociales, estas luchas, lo que vimos por ejemplo en la última marcha. Entonces, Marcha Provida, que ahí me verifica la fecha, si me puede. El 1 de diciembre fue la marcha a la vida, digo sí, y ahí estuvieron presentes ustedes, disidentes universitarios. También estuvieron el 31 de agosto, exactamente, que era Agosto por la Vida. Ahí también hicieron presencia con su lona o pancarta, diríamos, y estaban totalmente identificados como disidentes universitarios. Así es. De hecho, Jesús, ustedes tienen una página en Facebook, Disidentes Universitarios, para que la gente también pueda buscarlos y apoyarlos. Constantemente están emitiendo manifiestos y criterios en esa página de Facebook. Así es, exactamente. La página, tenemos cuentas en diversas redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Facebook. Basta con poner en los buscadores disidentes universitarios y ahí va a aparecer todo lo concerniente a nosotros, y las páginas principales en las cuales, como dice doña Carol, constantemente estamos pronunciándonos sobre diferentes acuerdos que toma el gobierno, sobre distintas decisiones que muchas veces exactamente afectan lo que serían los principios y valores de la familia, y los principios incluso hasta científicos, con a veces posiciones anticientíficas exactamente. Entonces, sobre todo estas cuestiones, disidentes en sus redes sociales, también me falta mencionar YouTube y Twitter, constantemente se pronuncia. Bueno, como buena juventud están en todo lado, ¿verdad? Entonces ustedes tienen canal de YouTube, no están en Twitter, están en Facebook, están en Instagram, perfecto. Y el loguito de ustedes es un búho. Un búho, me parece que sale una flor, ¿era? Sí, un girasol. El búho sostiene un girasol en sus patitas. El búho representa el conocimiento. En otros lugares se le conoce como la misma sabiduría. Entonces, una de las alas del búho representa al movimiento estudiantil universitario, es decir, a los estudiantes universitarios, que es un sector de nuestro movimiento, y por otro lado la otra ala representa lo que sería la red de simpatizantes, personas que no necesariamente cumplen las calidades de estudiantes universitarios, pero muy de cerca y muy amenamente siempre nos apoyan. Bien, el grupo ha crecido, yo los he venido siguiendo y los felicito desde acá, desde San Carlos, desde Radio Santa Clara. Un saludo cordial para todos los integrantes de Disidentes Universitarios. Muchachos, sigan adelante porque ustedes son nuestra esperanza.
Ustedes realmente son los que en poquito tiempo, unos cuantos años, van a estar al frente de este país. Así que toda nuestra confianza y todo nuestro apoyo. A mí me da un gusto verlos participando activamente, sea en las redes sociales o en las marchas, foros, charlas. Ahí están ustedes realmente con energía, dando un paso adelante, porque hay que pasar de las palabras a las acciones, y por eso estamos acá en Familias en Acción. Así es. Muy bien, Jesús. Además, contarles a todos nuestros amigos de Familias en Acción y Radio Santa Clara que Jesús es estudiante de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ya le falta solo un poquitito, ¿verdad? Un curso, hemos conversado previamente, solo un curso le falta y ya tendría su bachillerato universitario en Derecho. Adelante, Jesús. Gracias. Perfecto. Bueno, y vamos a entrar en materia. El asunto es el siguiente. Desde tiempo atrás, y al menos en lo personal, yo de manera más compacta, quizás más evidente, se viene promocionando y promocionando el aborto. Y se viene hablando de una norma de aborto terapéutico, y una norma de aborto terapéutico por aquí, por allá, dele que dele. Así recuerdo bien que arrancó el año 2018, pero esto ya venía de atrás. En lo particular, me llama mucho la atención porque en los programas de educación sexual del MEP que yo he debatido, que he protestado, que me he colocado en oposición responsable pero firme a esos programas, hay una sección donde se promueve el aborto como un derecho sexual y reproductivo, y se invita a los estudiantes a que busquen información internacional, herramientas jurídicas internacionales. Y si una persona, llámese estudiante, llámese un adulto, llámese padre de familia, lo que sea, si usted se va a investigar qué es lo que está pasando en otros países en relación al aborto, va a encontrarse que hay países que ya hace muchos años han legalizado el aborto. Es libre, es legal, hay clínicas, usted llega y paga y sencillamente se realiza el aborto, que ya hemos dedicado programas a este tema, y sencillamente es el asesinato del más indefenso. Y entonces resulta, sucede que vienen esta promoción también del aborto acá en Costa Rica, justificado porque hay una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 mujeres costarricenses que demandan al gobierno de Costa Rica porque ellas hacen un alegato, ¿verdad? Un discurso de que debía realizárseles un aborto en criterio propio, y que esto no se hizo, no se realizó, y de ahí nace entonces una demanda. Y esto viene desde hace años atrás. El asunto de esta demanda viene siendo entonces no me queda muy claro, pero sí se hizo publicidad en el gobierno de Luis Guillermo Solís de que se iba a firmar una norma. No sé si fue él el primero que adquiere el compromiso o si alguien antes de él, pero Luis Guillermo Solís, el anterior presidente, representante del partido del PAC, es quien se compromete a que se va a firmar una norma de aborto terapéutico, y para finales de 2017 y con más evidencia lo tengo para inicios del 2018, se habla muchísimo en Costa Rica de que hay un borrador de una norma de aborto terapéutico, pero nadie conocía el borrador. O sea, era como un fantasma. Se sabía que se estaba trabajando, la gente podía hacer consultas, pero el Ministerio de Salud no lo hacía público. O sea, venía manejándose con total secretismo ese documento. Así es. Así fue, ¿verdad? Así fue, doña Carmen. Y hay una noticia que es del 21 de marzo de 2018, sale en el periódico CR Hoy, periódico digital, y en esa noticia se nos indica que consultaron a la Cancillería y al Ministerio de Salud por ese documento de norma de aborto terapéutico en el cual se estaba trabajando, y que se suponía que era una promesa de Luis Guillermo Solís que iba a firmar, y dijo el gobierno que no, que ese documento era de carácter privado y que no se haría público. Y en aquel momento, en esa noticia,
repito que fue el 21 de marzo de 2018, también se nos informa que hay 2 profesionales, el licenciado Luis Fernando Calvo, que es miembro de la organización Opciones Heroicas, que es una organización pro vida y pro familia, licenciado Luis Fernando Calvo, y también el doctor Rodrigo Álvarez, bioeticista y microbiólogo. Ambas personas fueron invitadas a trabajar en ese equipo que estaba elaborando esa norma de aborto, pero después de 2 o 3 reuniones donde ellos participan y tienen criterios diferentes, porque les preocupa que están tomando en cuenta causales de carácter psicológico para que se pueda efectuar el aborto y ellos se oponen, entonces ellos son excluidos del grupo, no pudieron seguir participando en la elaboración de esa norma. Durante el año 2018 estuvo rodando en redes sociales, en diferentes medios, un supuesto borrador de la norma, pero nadie podía certificar que realmente ese fuera el documento. Esa es como la previa a donde estamos. Y entonces, de la campaña presidencial, finales 2017, principios 2018, resulta y sucede que don Carlos Alvarado, quien es el actual presidente, en su campaña política ofrece que se va a firmar esa norma de aborto terapéutico. Es una promesa de campaña y cuando queda electo como presidente, pues sencillamente es uno de sus proyectos. Así es, doña Carol. No, de hecho, de ese borrador a lo que se firmó actualmente, que por cierto tampoco no se le consultó la opinión al Colegio de Médicos, y eso fue algo que en los últimos días también alegó y evidenció el doctor Rodolfo Hernández. Ese cambio del borrador que se filtró a finales de 2017 y anduvo circulando por todo el año 2018, tuvo muchas modificaciones, como lo vemos ahora actualmente con la norma técnica, que más bien ya ahora no es ni siquiera norma técnica, ahora el asunto es norma de aborto impune. Sí, entonces, que ha evolucionado el asunto. Hay un cambio, y es el asunto que también el mismo gobierno ha estado viendo la presión social. Y claramente, por ejemplo, Disidentes ha hecho críticas, como usted lo decía antes, al concepto de salud que se está utilizando, por ejemplo, en el borrador que se había filtrado, en el cual, por ejemplo, Disidentes, y de hecho lo dijo en su último pronunciamiento sobre este último movimiento del presidente Carlos Alvarado con esta firma, recordó que se estuvo utilizando también la bibliografía atinente al Colegio de Psicólogos de Chile, en la cual para ellos una de las causales o 2 de las causales que pueden llevar a abortar a una mujer son los casos de violación y los casos de embarazos no deseados. Entonces, esto actualmente ya no se incluyó. ¿Por qué no se incluyó? ¿Por qué también se cambió el nombre de aborto terapéutico? Claramente porque por la misma presión social, por la misma acción de los diferentes sectores sociales pro vida y conservadores, dejamos en plenas luces, totalmente evidenciado, que este concepto de norma técnica realmente no tiene ni pies ni cabeza cuando uno se dirige al artículo 121 del Código Penal. Entonces obviamente tuvieron que al final llamarle como exactamente se llama, como aborto impune. Eso es lo que hicieron. Entonces, en ese primer borrador que anduvo circulando se llamaba norma de aborto terapéutico, y así se conoció en campaña presidencial pasada, y así se conoció ya como promesa de don Carlos Alvarado estando ya como presidente acá en Costa Rica. Lo que nos cuenta Jesús es entonces que en ese primer documento de borrador habían fundamentos de psicología, pero que se aplican en Chile, donde el aborto se da de forma libre en caso de la que persona diga que lo escoge de esa manera, y también para causales de violación. Así es, pero que esto fue eliminado para este nuevo documento, aparentemente. El concepto de salud que aplica el Colegio de Psicólogos de Chile es lo que se pretendía incluir en la norma en ese momento de aborto terapéutico, que aclaremos, no hay aborto que sea terapéutico. El aborto por ningún lado puede ser denominado
terapia, como un método de terapia. No es, más bien viene a agravar la condición de la mujer, la condición psíquica y obviamente física de la misma madre. Entonces no puede ser bajo ningún sentido una terapia algo que más bien viene a generar un trauma. Trauma no se puede curar con otro trauma. Entonces se intentaron tapar muchos huecos que traía este borrador, pero aún así, ahora nos damos cuenta, ahora que sale a luz, de que muchos intentos fueron en vano, porque realmente todavía podemos encontrar portillos legales, incluso portillos que son concernientes a la praxis médica. Entonces, ahora los podemos ir comentando también. Claro que sí. Entonces quiere decir que, bueno, hay dos palabras que han estado sobre la mesa, que es la palabra terapéutico y la palabra interrupción. Mucho se ha dicho aborto terapéutico, y los grupos de mujeres feministas y los pro aborto dicen aborto terapéutico, y nos dicen, debaten de que eso siempre ha existido en Costa Rica, y lo que ha existido en Costa Rica es el aborto impune, que está regulado en el artículo 121 del Código Penal. Sí, como una excepción al delito del aborto. Entonces, en Costa Rica el aborto es un delito, así está tipificado. Así es. Según los artículos, si no me equivoco, del 118 exactamente al 121, ya el 121 sería la excepción, pero el 118 lo que exactamente hace es regular el aborto como un delito. Y ahora, se supone que la norma de aborto impune en este caso, al ser supuestamente un reglamento que viene a regular el artículo 121, tendría que precisar cuestiones que exactamente estaban confusas y impedían una fluida aplicación de este artículo en la práctica. Entonces, lo que vemos más bien es que vino a generar más confusiones y no a cumplir esa finalidad, que era supuestamente de aclarar. Y hay muchas carencias ahí que ojalá vayamos comentando en el transcurso del programa. Sí, claro que sí, vamos a ir avanzando. Bueno, entonces tendríamos esa palabra terapéutico, que ya sabemos que está mal aplicada. Y también tenemos la palabra interrupción, que está mal aplicada porque muchos lo han explicado, líderes nacionales e internacionales, que interrumpir es que dejamos algo un momento, pero luego lo reanudamos. Y el embarazo, en este caso, aplicando un aborto, usted no puede reanudar ese embarazo porque ya se cometió un asesinato de ese bebé, como está sucediendo en muchísimos países, y por lo tanto es otro concepto, otra palabra muy mal usada en este tema del aborto. Bien, vamos a agregar, para irnos a un corte comercial, que efectivamente, Jesús, como usted lo mencionó, el Colegio de Médicos se pronunció, al menos Radio Santa Clara hizo una consulta directamente y habló con el presidente del Colegio de Médicos, el doctor Luis Carlos Pastor Pacheco, y dijo este señor que ellos no fueron tomados en cuenta para la elaboración de esta norma de aborto, que aquí la tenemos, está la norma, aquí la tenemos, y compañero Jesús de Disidentes Universitarios hoy va a hacernos un repaso de los portillos que quedan en esta norma abiertos para el aborto, pero nos dice este presidente del Colegio de Médicos que ellos no fueron tomados en cuenta ni para la elaboración completa, ni para consultas tampoco, y que surgen muchísimas dudas al respecto con este documento. Por ejemplo, cómo se van a regular los hospitales privados, quién va a cubrir el costo de los servicios y las comisiones, cómo es posible que una mujer sea la que se autoperciba o ella misma diga que necesita el aborto, entre muchísimo más. Y además, muy importante, cuál es ese límite de gestación donde se puede aplicar el procedimiento. Así que vamos a un corte comercial y ya regresamos con muchísimo más de Familias en Acción. Radio Santa Clara. Roes, sus almacenes amigos en Ciudad Quesada, frente a la plazoleta del mercado. Las mejores marcas y los precios más bajos del país. Venga y compruébelo. Llévese ya sus muebles a 18 meses sin intereses y grandes ofertas y descuentos en pago de contado todos los días. En celulares, computadoras, electrodomésticos, línea blanca, herramientas eléctricas, colchones y mucho más. Venga a Roes, Ciudad Quesada, teléfono 2460-8484. Roes, sus almacenes amigos.
Muebles 18 meses sin intereses solo en Roes. Venga ya, que se van volando. El gobierno trabaja para cerrar brechas y mejorar la calidad de vida en la zona norte. Trabajamos en la Ruta 4 y la Ruta Nacional 138 entre Colonia y Punta Arenas y los caminos de la Ruta Malecu. Mejoramos el acueducto municipal de Opala que beneficiará a 10,000 personas. Construimos el tanque de almacenamiento en Pavón de los Chiles a favor de 750 familias de la zona. En 2020, seguiremos desatando nudos para promover desarrollo económico e inclusión en el norte del país. Gobierno del Bicentenario. Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. La limpieza del parque que usted tiene cerca. Las calles que usted tiene cerca. La seguridad de quienes usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos. Cerca conociendo a los candidatos y sus programas. Cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades. Cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Presas por todo lado, vamos a llegar tarde. Manejando así, no vamos a llegar a ningún lado. Te brincaste 2 semáforos y un SEDA. Mae, pero... ¿Cómo odio las motos? Él estaba bien, vos le metiste el carro. Pues si es una moto. No, no es una moto, es una persona. Bueno, ya vamos a llegar. ¡Mae, el alto! En la moto, el chasis son ellos. Un mensaje del MOP, COSEBI y la Policía de Tránsito. Bioeco, calidad y ambiente. Empresa de origen costarricense, ofrece al sector agrícola productos naturales y orgánicos para la producción sostenible de los cultivos. La utilización de estos insumos permite reducir el uso de agroquímicos dañinos para la salud y el ambiente. Bioeco brinda insecticidas, fungicidas y bactericidas orgánicos para controlar plagas y enfermedades, así como productos enfocados en la fertilización, nutrición y estimulación del crecimiento de los cultivos. Para mayor información, contáctenos al teléfono 2474-1512 o bien al Facebook Bioeco COCR. Bioeco, calidad y ambiente. Oh, 550 AM, Radio Santa Clara. Regresamos con el programa Familias en Acción. Carol Salas les saluda. Aquí estoy con el joven Jesús Andrés Abarca Sánchez del grupo Disidentes Universitarios, quien viene a compartirnos posiciones y valoraciones con respecto a la norma de aborto que fue firmada este 12 de diciembre por el presidente Carlos Alvarado. A pesar de que se ha pronunciado muchísimo el pueblo de Costa Rica de que no está de acuerdo con el aborto y que la vida se defiende desde el primer momento, que es el momento de la concepción. Han habido manifiestos de parte de la Conferencia Episcopal, de parte de Despierta Costa Rica, Disidentes Universitarios, Asociación de Médicos por la Vida, el Colegio de Médicos también se ha pronunciado, muchísimos profesionales en medicina como el doctor Rodolfo Hernández, exdirector del Hospital Nacional de Niños, también abogados, juristas se han pronunciado al respecto y bueno, creo que esto ha movido a todo el pueblo de Costa Rica en estos últimos días. Jesús, nos vienes a compartir algún material, adelante. Hay varios puntos, doña Carol, que sí me gustaría mencionar, que veo yo que están muy débiles en esta norma de aborto impune. Por ejemplo, la norma se suponía que era un asunto de tecnicismo, de regulaciones de aplicaciones técnicas de los médicos. Y lo que menos encontramos son regulaciones a la praxis de los médicos en ese sentido. Y no fueron consultados los médicos. Exactamente, eso es como muy preocupante. Si el médico es el que tiene que aplicar ese aborto, porque a partir de hoy, que ya se decretó en la Gaceta, hay un límite de 6 meses de tiempo que regula que cumplido ese plazo es de carácter obligatorio. Y si los médicos son los que tienen que aplicar el aborto, como también lo ha denunciado la licenciada doctora Lisbeth Quesada Tristán, exdefensora de los habitantes, aquí ha participado en Radio Santa Clara, si los médicos son los que tienen que practicar el aborto, deberían ser los médicos quienes estén consultados para elaborar este documento, y no fue así. Exactamente, de hecho cuando uno le dicen vamos a hacer una norma técnica, exactamente lo que uno hace es eso, esperar que se regulen procedimientos técnicos, y realmente solo encontramos creo 2 párrafos, a lo mucho, que
se refieren exactamente a los procedimientos técnicos. Y de hecho uno de ellos lo que dice textualmente, textualmente es que se van a aplicar los mejores estándares de medicina basados en la evidencia. Algo totalmente impreciso. ¿Qué quiere decir eso? No lo especifica, no lo regula, y el reglamento es para eso, para precisar, no para dejar más ambigüedades. Entonces, eso por un lado. Otra cuestión que a mí me llama mucho la atención es el tema del interés superior del niño como un principio que debe proteger a los menores. A ver, veamos, si nos regulamos también, si hemos suscrito una convención de derechos del niño y de la niña, en el cual, también su preámbulo señala que será concebido este niño desde la concepción hasta los 18 años, entonces quiere decir que los no nacidos también merecen una protección, y lo que no encontramos son médicos en esta norma técnica de aborto terapéutico que respondan exactamente a ese principio de interés superior del niño, en el cual se manifiesta o el cual consiste más bien en que toda decisión que tome el Estado, toda sea administrativa, sea estrictamente de algún instituto que involucre o que vaya a afectar a los menores de edad, a los niños, debe tomarse en cuenta exactamente el interés por él, en qué grados va a afectarle al menor lo que se va a regular, lo que se va a aplicar, en este caso el aborto impune. Y lo que menos encontramos son, en ese sentido, médicos especialistas en el área de la atención a los menores de edad, en el área de la atención a los niños. No encontramos, por ejemplo, pediatras, no encontramos médicos de neonatología. Entonces, ¿qué pasa? No estamos cumpliendo exactamente ese parámetro de decir que en cada decisión que cada decisión que tome el Estado o los entes estatales e incluso los entes privados que involucren o que afecten a los menores, se debe tomar en consideración siempre lo que es el bienestar y el grado de afectación del menor. Jesús, te aporto, o vamos ahí como resumiendo, quiere decir que es niño, ya es persona 300 días antes de nacer, desde el momento de la concepción. Así lo explicaba también la doctora Pilar Calva Mercado, que estuvo reciente acá en San Carlos, en el Congreso Diocesano por la Vida, que se realizó el 30 de noviembre. Y bueno, ella llegó el momento en que nos llevó a un nivel en la charla donde decía, bueno, se trata de un qué o de un quién, porque si lo que está dentro del vientre de la madre es un quién, es una persona, ya el médico debe atenderlo porque es un paciente, ya es persona, ese bebé ya es un niño y está reconocido jurídicamente en Costa Rica. En el Código Civil, si no nos estamos equivocando, en el artículo 31 se reconoce a esa persona 300 días antes de nacer. Pero vea lo que hace la norma de aborto impune en el punto 7.7. Vea la referencia, doña Carol, y público, que el Estado, en este caso, que la norma de aborto impune pretende hacer del no nacido, la referencia que se pretende hacer del no nacido. El punto 7, el apartado 7.7 exactamente menciona, y lo leo, que cuando se certifique que el embarazo de la mujer es de un producto incompatible con la vida extrauterina, y ahí encontramos dos cuestiones. Pero el que ahorita me interesa a mí recalcar es la referencia que se hace del no nacido. Se le ve al no nacido como un producto. ¿Qué es el producto? ¿Qué es un producto? Un producto, algo que yo compro en una tienda, un producto, algo, cualquier producto del mercado. Ese es el grado de importancia que le damos a la vida del no nacido. A la vida humana, sí. Perdón. Y por otro lado, que también me interesa mucho recalcar, es en qué casos podemos decir entonces que se es incompatible con la vida extrauterina. Ese es otro punto de imprecisión que tiene esta norma. Jesús, en este punto, en esta parte de la norma, que aquí está la norma impresa, en el 7.7 que usted acaba de leer, dice claramente que se va a hacer el aborto cuando se certifique que el embarazo de la mujer es de un producto incompatible con la vida extrauterina. Lo que quiere decir es que si en la gestación
en el embarazo, el médico, la ciencia detecta que aquel bebé cuando nazca no va a poder sobrevivir, entonces están diciendo que se puede aplicar un aborto. Pero he visto videos, he visto testimonios con respecto a esta situación de familias donde ya detectan que ese bebé por nacer no va a poder sobrevivir, sin embargo, llevan el embarazo a término y es en los brazos de esa madre, en su pecho, que ese bebé está a sus últimos minutos, a veces inclusive horas, y fallece abrigado con el calor de su madre. Es decir, ninguna mamá, yo soy mamá, esos temas son muy delicados y tengo sobrinos, tengo ahijados, o sea, ninguna mamá tiene la seguridad de cuánto va a vivir su hijo, por más sano que haya sido ese embarazo, a la hora del parto, a la hora de nacer, puede surgir cualquier complicación, a cualquier familia le sucede, a cualquier bebé le sucede, y nadie puede asegurarnos cuánto puede vivir una persona. Nadie puede saber, Jesús, cuánto es tu tiempo, cuál es mi tiempo, cuál es el tiempo de un bebé, de un hijo mío. Yo no puedo saber si a mí la ciencia puede adelantarme que hay una dificultad de salud y médica y que va a haber una limitación en el tiempo de vida, pero ¿quién sería yo para decir, no, entonces ahora adelanto esa muerte? Es decir, no puede ser porque no se está respetando el derecho tan sagrado que es de la vida. De hecho, doña Carol, eso es algo que va muy asociado a lo que es la bioética. La bioética como ciencia que estudia, o más bien que viene a regular aquellas prácticas profesionales en las cuales involucra alguna intervención directa en la vida del ser humano. Entonces, la bioética obviamente ha sido despreciada porque desde el punto de vista de la bioética, el aborto, y más el aborto libre, no tiene también ni pies ni cabeza. Entonces, de hecho eso lo conversábamos entre compañeros de disidentes sobre el caso de los embarazos no viables. ¿Qué sería lo ético ahí? Lo ético en ese caso exactamente, si esta vida que no es viable, pero que está en gestación, se está no desarrollando, está peligrando la vida de la madre, ¿por qué tenemos que quitarle la vida? Lo correcto en ese caso sería que culmine como culmina la vida cualquier ser vivo. Nace y muere, como usted dice, no sabemos también en muchas ocasiones cuándo es que moriremos. Entonces, eso en ese caso para nosotros como disidentes universitarios vemos que sería lo más ético. Entonces, y sobre ese punto de las cuestiones éticas también va relacionado otra imprecisión, que es sobre la edad gestacional en la cual se puede aplicar el aborto impune, que no lo está aclarando la norma de aborto impune. No dicen cuál de los trimestres se tendrá ya como límite la aplicación de esta norma. Lo deja totalmente abierto. A los 9 meses, como está sucediendo en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, donde una persona puede llegar en su 9º mes de gestación, de embarazo, y decir, vengo a aplicarme un aborto, y sencillamente la ley ahora lo permite. Y Jesús, quiero hacer aquí como 2 acotaciones, porque como que se nos olvida que es un aborto, nada más decimos aborto, 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 y al final de cuentas, bueno, ¿qué es un aborto? Hay 2 tipos de abortos que por aquí ya hemos mencionado en otros programas. Está el que es unas tenazas y partir, desmembrar parte por parte a ese bebé, y está el otro que es con un químico y hace quemado el cuerpo de ese niño. Sí, el aborto farmacológico es el que a través de sustancias químicas se llega más bien a la muerte del feto, con sustancias, por ejemplo, salinas, que lo que al fin y al cabo terminan es dándole una muerte lenta y totalmente agresiva al feto, tanto así que cuando es extraído totalmente del cuerpo de la madre, vemos su piel totalmente quemada por esta sustancia. Sí, hay videos y hay fotografías impactantes. Sí. Y lo segundo que quería también consultarle, Jesús, el criterio suyo y de ustedes como grupo de disidentes, ahora que hiciste referencia al 7.7, a mí me parece que lo que hace este punto es ampliar
el artículo 121, porque el artículo 121 dice que es para resguardar la salud y la vida de la madre y que por eso se aplica ese aborto impune. Lo que quiere decir el aborto impune es que, bueno, que en esos casos no se va a aplicar la ley porque es ilegal, es un delito, sino que es como una excepción. Se va a permitir que el médico lo realice porque era para salvar la vida de la madre, pero ya en última instancia, último caso. Pero este 7.7 viene como agregarle a ese artículo 121 porque nunca se dijo en ese artículo 121 que se aplica al aborto porque el bebé al nacer es poco tiempo el que va a vivir. Es decir, si yo nazco y lo que tengo de vida son 30 minutos, 5 minutos, 30 segundos o 5 horas, pues eso nadie lo puede controlar. Sencillamente esa es la vida que le tocó a ese ser humano y hay que respetarlo. Veamos, exactamente, el artículo 121 pertenece a una normativa de carácter penal, de materia penal. La normativa, los tipos penales, es decir, los artículos del Código Penal tienen que ser totalmente cerrados o restringidos en cuanto a su interpretación. No pueden interpretarse de manera extensiva, de manera amplia, y menos cuando es en desfavor del ser humano. En este caso, el tipo penal tiene que tener definido quién, por ejemplo, es el sujeto activo, quién es el que comete el delito, cuál es el verbo, cuál es la acción delictiva, el sujeto pasivo, la consecuencia del delito, sobre quién exactamente, recae la consecuencia de este delito por parte del sujeto activo. Y esta norma de aborto impune no está ayudando a restringir esa interpretación, como lo decíamos anteriormente. Más bien lo que hace es dejar más incógnitas, por ejemplo, ¿cuándo aplicamos esta norma? Más dudas. En la praxis médica, ¿cuándo? Ay, perdón, aquí activé un video, voy a para detenerlo, listo, perdón, Jesús. No. Sí, me preocupa mucho ese punto y yo sé que hay muchísimos puntos más que se pueden aquí analizar en cuanto a esta norma que ha sido firmada recientemente y que ya a partir de hoy, 17 de diciembre, empieza a correr ese plazo de los 6 meses para que sea de carácter obligatorio. Recuerden que si desean participar acá en vivo con algún aporte o consulta, pueden llamar al 2460-6666. Jesús, ¿qué otro punto nos desea aportar acá de lo que estipula esta norma? Sí, la norma hace referencia a que se va a tomar la decisión de practicar el aborto con aquellos procedimientos, o más bien que se van a utilizar para aplicar esta norma, aquellos procedimientos que sean menos invasivos para la mujer. El asunto es que todo procedimiento del aborto es totalmente invasivo, es el procedimiento, quizá uno de los procedimientos médicos más invasivos que hay. De hecho, el aborto producido de manera mecánica, de manera instrumental, con las pinzas de acero inoxidable. Si empezáramos a relatar lo invasivo que es, incluso que es una operación a ciegas en el cual se introducen esas pinzas por la vagina, dentro de la vagina de la mujer y se hace la operación, yo no sé qué hay más invasivo que eso. Entonces, es una de las cuestiones que siento yo que faltó precisar, cuáles eran esos mecanismos menos invasivos. Entonces, exactamente, también antes comentábamos otro punto que es necesario mencionar, es sobre el tema de las condiciones óptimas, ¿verdad?, en las que se van a desarrollar estos procedimientos. No dice, por ejemplo, el tipo de centro médico, qué artefactos debe tener para que sea viable llevar a cabo estos procedimientos. Entonces, el punto aquí es que en lo que respecta a la parte técnica, en lo que supuestamente venía a ayudar esta norma a la praxis médica de este procedimiento, realmente no viene a generar ningún cambio, no viene a cumplir esa finalidad de ayuda. Hay un punto en esta norma, el 8.2, que dice así: deberán tener como referencia las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y los estándares internacionales aplicables a lo regulado por esta norma técnica, que garanticen la calidad en la prestación del servicio, así como la integridad física y dignidad de la mujer. Por supuesto que estamos de acuerdo en que se resguarde la
integridad física y dignidad de la mujer, pero como antes debatíamos, ¿dónde se resguarda la integridad física y dignidad de ese bebé? Lo siguiente que me preocupa muchísimo es que volvamos los ojos a estas organizaciones internacionales que lo que hacen es promover el aborto libre y legal. Esos estándares internacionales, porque lo que está sucediendo a nivel internacional es que en muchos países se ha ya legalizado el aborto con fundamento en causales psicosociales. Entonces una mujer nada más llega y dice que está deprimida y ya aplica el aborto. Y aquí entonces yo siento que se abren puertas y ventanas para que cualquier causal sea viable para aplicar el aborto. Y esto de guiarnos por la Organización Mundial de la Salud o por la Corte Interamericana o por estos organismos, pues al final es promover el aborto legal, que es lo que están pidiendo los grupos feministas acá en el país y algunos líderes, hasta políticos. Vamos a mencionarlo porque en estos días, justamente cuando don Carlos Alvarado firma el decreto presidencial, sale la diputada Paola Vega felicitando este avance y claramente dice que es el primer paso. Ellos van por más, ellos quieren completamente el aborto legal y así lo han pedido frente a Casa Presidencial. Aborto libre, legal, gratuito y en el hospital, o sea, pagado con el impuesto de todos. Sí. También hoy 17 de diciembre ha salido el segundo comunicado o manifiesto de la Conferencia Episcopal. Ya es el segundo y voy a leer aquí unos fragmentos que son muy importantes. A todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo santo de Dios, queremos recordarle que, en todo caso, debe quedar bien claro que un cristiano no puede jamás conformarse a una ley inmoral en sí misma. Tal es el caso de la ley que admitiera en principio la licitud del aborto. Un cristiano no puede ni participar en una campaña de opinión en favor de semejante ley, ni darle su voto, ni colaborar en su aplicación. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque tenemos que defender la vida, tenemos que defender la familia, defender el país, defender a Dios. Y el problema es que se estaría obligando a los médicos o doctores o enfermeros a aplicar a realizar las prácticas del aborto si aún así ellos no están de acuerdo, ¿verdad?, en realizarlo, porque el problema sería que entran en una lista negra. Los doctores que no estén de acuerdo los van sacando y los van colocando en una lista negra. Por un lado, uno de los puntos dice que el director del centro médico se encargará de evitar cualquier discriminación a los médicos que no, o más bien a los médicos que soliciten la objeción de conciencia. Pero por otro lado también se hace esta lista. Entonces, de una u otra forma siempre se va a estigmatizar al médico que se niegue a practicar el aborto. Se le da la opción de acogerse a la objeción de conciencia, pero él ya va quedando completamente a un lado, descartado, y no podría tampoco participar en una comisión de las que hace referencia a esta norma, que habría una comisión de 3 médicos que tienen que valorar el caso, y si la paciente no está de acuerdo se lleva a una segunda comisión. Pero entonces si un médico en algún momento hizo uso de la objeción de conciencia, ya no podría participar en esas comisiones. Exactamente, algo que es peligrosísimo, porque siempre quiere decir que se va a tener en cuenta solamente la opinión del médico abortista, del médico pro aborto. Nunca se va a tener la opinión también de un médico, por ejemplo, pro vida. Entonces, yo siempre lo he dicho, es peligroso cuando solamente se toma en cuenta una cara de la moneda. Siempre no hay nada más enriquecedor y nada más que ayude a una sociedad
que es que todas las ideas y todos los puntos de vista, no importa la ideología que se tenga, siempre sean tomadas en cuenta, no importa el ámbito en el que se vayan a expresar. Y agregamos aquí otro extracto del comunicado manifiesto que hoy salió de la Conferencia Episcopal, que es el segundo, y dice: por consiguiente, recordamos a todos los fieles católicos que promover normas favorables al aborto o a la eutanasia conforma la figura de cooperación formal y, por tanto, excluye de la participación de los bienes espirituales que otorga la Iglesia, en especial la recepción de la Eucaristía en la Sagrada Comunión. Vamos a ver, recordamos a todos los fieles católicos que promover normas favorables al aborto o la eutanasia conforman la figura de cooperación formal. O sea, el que ande promoviendo el aborto y la eutanasia ya está quedando mal con lo que son los principios y valores de la Iglesia Católica, y por lo tanto excluye de la participación de los bienes espirituales que otorga la Iglesia, que es la comunión. No tendría esta persona el derecho a comulgar. Por acá, Jesús, tenemos algunos mensajitos y no sé por qué se me cortan por acá. Vamos a ver si los vemos ahí. Aquí en el teléfono, si me queda un poquito más fácil. Estos mensajitos, dice Silvia Castro, dice: excelente, doña Carol. Es que no sé por qué se me corrió esto un poquitín. Vamos a ver si los puedo ver por acá, para saludarlos. Sí, un saludo para Silvia Castro, ella es presidente de Disidentes Universitarios, una gran persona, Silvia, sus papás, don Carlos y doña Mariles, que siempre han acompañado estas luchas por la vida y por la familia. Vamos a revisarlos por acá, esos mensajitos. Aquí están. Dice Silvia Castro: excelente, doña Carol, gracias por el espacio de Disidentes Universitarios. Con muchísimo gusto, nuevamente felicitarlos a ustedes, muchachos, jóvenes universitarios, adelante. Vea, estamos para apoyarlos porque tenemos esperanza en ustedes. Dice Brandon es Chavarría. Brandon Chavarría. Brandon Chavarría es integrante también de Disidentes Universitarios. Dice: gracias por el espacio para desmentir al gobierno. Cristian Campos Chavarría, de San José, excelente programa, muchísimas gracias, don Cristian. Ocias May dice: bueno, ese mensajito no. Viene otro, dice: es muy importante mantener un bloque en contra de la norma y apoyo a cada grupo o movimiento que está tomando cartas en el asunto desde todos los frentes posibles. Este mensaje es de don Cristian Campos. Y Disidentes Universitarios dice: gracias por el apoyo. Vea, gracias a todos. Y como dice don Cristian, tenemos que apoyarnos entre todos. El Frente Nacional por la Vida, que fue la organización que llevó adelante esta marcha del 1 de diciembre, hizo también una conferencia de prensa en estos días y anunció que están estudiando el documento, están levantando una lista de actividades y acciones que se pueden llevar adelante y que las estarían anunciando. Así que vamos a también estar atentos a lo que se proceda a hacer y apoyar a estos grupos, apoyarnos entre todos. Y vamos a pedirle también a don Álvaro en cabina que nos colabore con una llamadita a Brandon Chavarría, que es integrante de Disidentes Universitarios, nos va a hacer su aporte también. Y le agradecemos mucho que esté conectado con nosotros. Él también él terminó, ¿verdad? Creo que es estudiante o ya terminó lo que es Derecho también en la UCR. Brandon ya es egresado de Derecho. Ya es un licenciado en Derecho. Y creo que nada más lo que le falta nada más es defender tesis, pero prácticamente ya es un licenciado en Derecho. Y creo que también es estudiante Psicología. De psicología. Sí, ya bastante avanzado también. Vamos a contactar a Brandon para que nos haga también un aporte de esta experiencia, porque yo lo he visto también con las botas puestas, defendiendo la vida, participando activamente y en redes sociales. Él tiene un buen discurso, así que queremos escucharlo por acá. Y mientras tanto, vamos repasando que nos preocupa muchísimo, vuelvo a retomar esos protocolos internacionales. Cuando le dicen a Costa Rica, vuelva a ver los protocolos, vuelva a ver lo que están haciendo internacionalmente, pues uno queda indignado. En Argentina, el año pasado,
mediante un protocolo sacaron a un bebé por aborto y nació vivo. Y este bebé fue colocado en un recipiente, en una bandeja, en una mesa por 10 horas y ahí lo dejaron sin atención médica hasta que muriera. Y no sabían si registrarlo o no registrarlo o qué hacer. Buenas noches, Brandon. Buenas noches, doña Carol. Un gusto saludarlo. Igual. Aquí está Jesús acompañándonos y lo hemos contactado también, Brandon, para que usted tenga un espacio y nos acompañe aquí con alguna opinión y valoración ante esta norma de aborto que ha sido ya firmada por decreto y a partir de hoy cuenta con 6 meses de acatamiento obligatorio. Adelante, Brandon. Sí, bueno, para empezar diciendo que gracias por el espacio que usted nos da. Porque hemos visto que lo que nosotros hemos analizado, de hecho, anteriormente el compañero Jesús y la compañera María y yo hemos estado en un programa de radio en UCR y al parecer el Ministerio de Salud tomó muy en cuenta las cosas que nosotros ese día señalamos como errores de la norma técnica. Por ejemplo, ya la norma técnica en la justificación no dice en la nueva que el concepto de salud debe ser biopsicosocial. Eliminaron una leyenda que decía que se hacía una interpretación muy restringida del concepto de salud, porque evidentemente eso ponía sobre la mesa que la intención era ampliar ese concepto. También eliminaron la exclusión por razones emocionales que estaba explícita en el texto anterior y también decía que no se podía entender en salud por razones sociales y que si era por pobreza la madre iba a ser referida a Limas. Eso lo eliminaron de la norma técnica actual y también curiosamente eliminaron la bibliografía y aquí es donde quiero ir aterrizando. ¿Por qué eliminan la bibliografía? Porque nosotros habíamos dicho, que fue algo que Jesús comentó ahorita en el programa, que en esa bibliografía habían 2 pronunciamientos del Colegio de Psicólogos de Chile que fueron emitidos en el año 2016, los cuales decía que cuando hay una violación o cuando el embarazo es no deseado se afecta a la salud mental de la mujer y por lo tanto debe abortar. Entonces, ¿por qué eliminaron la bibliografía que nosotros señalamos en ese programa? Porque ese era uno de los puntos más claros de que el gobierno quiere ampliar el concepto de salud que está en la norma técnica. Entonces, el ministro de Salud, muy responsablemente, en su entrevista viene y dice que no hay datos estadísticos sobre cuántas mujeres han solicitado aborto por riesgo. Eso es falso y mintió, porque en este país existe un instituto nacional que muchos fondos se destinan para ese tipo de investigación estadística y si hay estadística. Fueron 9 personas y no es que se subestimen las muertes de 9 personas, pero nosotros no podemos permitir que esta norma técnica amplíe el concepto de salud a cuestiones mentales porque se nos volvería muy amplio el permiso que tenemos en el 121. Entonces, abriríamos un portillo que por 9 casos y esto contrastado al otro lado, para salvar 9 casos vamos a tener un portillo que podría poner en riesgo miles de personas en nuestro país, como ocurre en otras latitudes donde ya los abortos van, por ejemplo, en Estados Unidos, 300,000 personas abortadas en el año 2017, de acuerdo a la información que Planned Parenthood publica en sus redes, ¿verdad? Y entonces, nosotros lo que hemos venido haciendo énfasis desde Disidentes es que el cuidado que tenemos que tener es en el concepto de salud. Ahí está el portillo legal. Quieren meter en el concepto de salud las variables psicológicas y las variables mentales. Entonces, al ser lo psicológico y lo mental tan amplio, ahí cabrían muchísimas cosas en el saco y casi en la práctica tendríamos un aborto libre por interpretación amplia del concepto de salud. Entonces, es una de las precisiones. Aquí quiero acotar que yo estudio psicología, también estudié Derecho, entonces hablo con propiedad por lo que estoy viendo. Entonces, la norma actual en ese sentido, ¿verdad?, nos dice que dicho peligro se entenderá como la afectación de la mujer que durante su embarazo presente una patología de fondo que comprometa su salud o su vida. Entonces aquí a uno como estudiante de psicología le surgen muchas preguntas. Por ejemplo, si hay una violación, evidentemente podríamos tener estrés postraumático después del primer mes. Entonces, ¿incluiríamos el aborto por violación como una afectación a la salud mental o lo excluiríamos? Si nosotros incluimos la violación como una causal para el aborto, chocaría con la norma del 120, que es el aborto honoris causa. Entonces,
El punto es que este concepto es el que ellos están manejando y como el ministro salió diciendo en televisión, dijo, nosotros blindamos la norma técnica. Claro, la blindaron y cambiaron los conceptos que eran explícitos como mental, como psicológico y emocional para que ahora nosotros no pudiéramos señalar que se iba a hacer abortos por razones de salud mental, pero quiero que sepan y que quede claro que el concepto patología de fondo que está utilizando la norma técnica actual hace referencia a lo mismo, pero con otras palabras muy sutiles. Brandon, te interrumpo para consultarte. Uh-huh. De hecho, aquí tenemos impresa la norma, que yo sé que ustedes la han estudiado minuciosamente, y lo que usted está diciendo es que entonces en el borrador anterior que circulaba, el documento anterior que se tenía acceso, aunque no se sabía ciencia cierta qué estaba sucediendo, ahí venía el concepto de salud ampliamente, sí. Pero ahora en las definiciones no aparece el concepto de salud. No aparece. Pero aparece justamente el concepto de peligro y ahí donde nos meten este asunto de patología de fondo, que si alguien no está familiarizado con esos términos, pues tampoco lo entendió. Exacto, y es que desde el punto de vista de la psicología, de hecho los psicólogos de la Universidad de Costa Rica recibimos un curso que se llama Normalidad, Patología y Diagnóstico. Las patologías pueden ser tanto fisiológicas, pero también pueden ser psicológicas. Entonces, la norma técnica lo que está haciendo es cambiando las palabras que eran más explícitas, que nos dejaban ver la intención, y ocultándolos con otras palabras que tal vez pueden ser más técnicas para que la gente no lo note, pero la idea sigue estando presente. Por eso el ministro nunca respondió en la conferencia de prensa donde se presentó esta norma si la violación y los embarazos no deseados iban a entrar o no, porque lo manejan con ambigüedad y vaguedad. Y como ya lo dijo mi compañero Jesús, que está ahí en el estudio, una norma que está derivada del Código Penal no puede tener esa vaguedad ni esa ambigüedad. Cuando en derecho penal las cosas tienen que ser taxativas, o sea, el permiso tiene que ser claro para qué es y para qué no. No se puede dejar un concepto tan amplio como salud, que me incluye otra variable tan amplia como salud mental, para un caso de estos, porque se nos vuelve un permiso súper abstracto, súper amplio, que en la práctica va a dejar sin contenido el resto de las normas del Código Penal. Sí, cualquier persona podría pedirlo por un gusto, por aquello, por lo otro, y todo sería aceptable. Una consultita, Brandon, antes dijiste que en las estadísticas 9 mujeres habían fallecido. En el primer semestre del 2019, sí. Corresponde al primer semestre del 2019. Estas mujeres fallecen por embarazos de alto riesgo. Es que el INEC tiene en la estadística de funciones una que dice de funciones por razones de maternidad, pero ahí no se especifica si eso es después de que el bebé nació, si hubo alguna complicación o si fue originada durante el embarazo. O sea, no hay una especificación. Lo que sí sabemos es que el ministro mintió, porque dijo que no había estadística. Y sí había estadística porque el INEC la tiene, y la tiene desde 1998 aproximadamente, y esto es una irresponsabilidad política del ministro, lanzar una norma técnica y una política pública si no tiene un input estadístico. Nada en este país se puede promulgar, o las políticas públicas, si yo no tengo el respaldo objetivo de la realidad. ¿Y cómo yo sé si hay una realidad que yo debo regular o no? Porque hay una estadística que me dice, está pasando esto en esta cantidad y es necesaria la intervención del Estado. Lo que pasa es que se dejan engañar por una estadística falsa que usa un procedimiento estadístico sumamente cuestionable, que dice que en este país hay 27,000 abortos clandestinos. Entonces usan estadísticas que tienen muchos problemas metodológicos para engañar a la población, pero para efectos de política pública, el INEC es el input oficial del Estado. Esas estadísticas es lo que le dicen al Estado hacia dónde debe accionar y hacia dónde no. Esa teoría de que hay miles de abortos es la misma que utilizan en otros países, y los números nadie sabe de dónde los sacan, de dónde se los inventan. Si son clandestinos, ¿cómo pueden llevar entonces ese conteo? Y exacto. Te agrego, Brandon, para hacerte otra consulta. Hemos visto a la diputada Paola Vega y los grupos de mujeres feministas que se han manifestado y han dicho que ese es el primer paso. Ellas van por más. Ellas quieren que este aborto sea legal, libre, gratuito y en el hospital pagado por todos. Así literalmente lo han dicho. Y han celebrado esto como un primer paso. Y la pregunta mía, de lo que ustedes han estudiado,
¿quién es el autor, los autores de este documento? ¿Dónde está la autoría y la bibliografía para este documento? ¿Qué conocen? Bueno, los autores de este documento están publicados en la página del Ministerio de Salud, aparecen por especialidades. No conozco a todas las personas, sé que habían personas que estaban relacionadas con el Ministerio de Salud, personas que estaban relacionadas con la Caja Costarricense del Seguro Social. No recuerdo haber visto en la elaboración de la norma técnica psicólogos. Y aquí quiero hacer una acotación. No porque el psicólogo no esté presente no significa que la salud mental no puede ser una causa. Recordemos que los médicos que se especializan en psiquiatría son especialistas de la salud mental también, por si luego quieren engañarlos con esa teoría. Hasta el momento sé que participaron, algunas personas, algunos abogados, pero sin embargo esta norma sigue teniendo algunos problemas. Solo para cerrar la idea anterior quiero leer el 7.4 y ahí está como una prueba del concepto de patología de fondo y cómo lo vamos a usar en la praxis. Adelante. Para la valoración de dicha solicitud, la Dirección General del Establecimiento de Salud nombrará, previa consulta sobre la objeción de conciencia, a 2 personas profesionales en medicina con especialidad en ginecobstetra y a una persona profesional en medicina con la especialidad correspondiente con la patología de fondo que origina la valoración de la mujer. Antes, esto estaba redactado y decía a un profesional de la salud mental, pero como ya estaba explícito que se incluía la parte mental en la salud, lo que pusieron ahora para disimular es y a una persona profesional en medicina con la especialidad correspondiente con la patología de fondo que origina la valoración de la mujer. ¿Eso qué quiere decir? Que si la patología de fondo podría estar relacionada, no sé, con una depresión muy severa, podría estar relacionada con personas que tienen trastornos de la personalidad con ideación suicida, en ese caso el especialista médico que puede valorar esa patología de fondo es el psiquiatra. No lo dice explícitamente, pero en la práctica podemos usar ese texto para dar el permiso. Entonces que cuando el ministro de Salud dice vamos a blindar la norma técnica, literalmente lo que está diciendo entre líneas es vamos a maquillar lo que estaba antes en la norma técnica, pero siguen estando aquí los portillos abiertos. Brandon, quiero hacerte una consulta que quizá también puedas aclarar también a la audiencia, porque hay una cuestión que últimamente vienen comentando en redes sociales las personas pertenecientes a la ideología pro aborto, que es que al ser esto un reglamento, al ser la norma técnica un reglamento en esa categoría, no podría afectar los artículos anteriores al artículo 121, que es la excepción al delito del aborto. Entonces, ¿por qué es que nosotros sí creemos que exactamente sí puede venir a afectar a esos artículos? La interpretación específicamente. Ok, porque cuando tenemos nosotros un permiso y nosotros inflamos ese permiso con conceptos muy vagos como el concepto de salud, y más cuando creemos que el embarazo no deseado afecta a la salud, cuando creemos que la violación, y aquí sí la afecta, que la violación afecta a la salud en sentido mental pero no compromete la vida, nosotros vamos a ir agregando a ese permiso más y más cosas que originalmente no estaban. Por ejemplo, en el programa Irreverencias de la UCR, una chica que representa al colectivo sobre el aborto legal dice que siempre se ha entendido el aborto terapéutico, entre comillas, cuando hay un embarazo ectópico, pero que también había que incluir en ese concepto las violaciones y no me acuerdo otra cosa que dice, pero las violaciones, por ejemplo, ellas quieren meter ahí las violaciones. Esto ya dejaría sin sentido el artículo 120 del Código Penal que me habla del aborto honoris causa que se practica para ocultar la deshonra. ¿Por qué? Porque en la práctica todas las personas encontrarían probablemente bajo el concepto de salud y sobre todo de salud mental la forma de maquillar la intención que originó el aborto. O sea, y es que este es el problema con los portillos legales en cualquier ámbito. Un portillo legal es una norma que me permite irme por ese camino para evadir otros caminos, ¿verdad?, posibles. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso se dice un portillo legal, porque nos vamos por ese camino y entonces ya las otras normas en la práctica quedan sin aplicarse. ¿Por qué? Porque el permiso se está usando ampliamente para evadir las sanciones que venían de las otras normas. Sí. No, y exactamente eso es importantísimo aclararlo,
porque se tiende a simplificar la opinión de del movimiento pro vida, y de quienes nos referimos específicamente a este punto sobre la ampliación interpretativa que produce también lo que sería la norma de aborto impune. Y como vos decís exactamente, claro, que es un asunto que permite totalmente las puertas abiertas a estas lagunas jurídicas. Entonces, no, muchas gracias, Brandon, porque sí, valía la pena aclarar ese punto. Brandon, nos dejaste muy claro que en el documento anterior existía el concepto de salud mental y que fue modificado por patología de fondo. Y esto podría dar cabida a muchísimas excusas o causales para aplicar el aborto. Gracias por esa explicación. Exacto. Y retomo que mencionaste que en el documento también anterior una causal era la pobreza. Así estaba escrito. Y sí, fue eliminado. Perdón, adelante. Sí, lo que no estaba explícitamente como pobreza porque chocaría con un artículo del Código de Familia, pero decía cuando se origina en razones sociales, y entonces decía, se refiere la mujer al Instituto Mixto de Ayuda Social. Sí, o sea, las puertas y ventanas abiertas para esta causal también. Brandon, esperamos que próximamente, ya sería para el 2020, te dejamos la invitación, se venga una escapadita para San Carlos, para tenerlo aquí en Familias en Acción en Radio Santa Clara. Ahí le queda la invitación, será un gusto poderlo recibir por acá y que nos puedas comentar, aportar todos esos conocimientos y estudios que has realizado en relación a esta norma de aborto junto con tus compañeros de disidentes universitarios. Muchísimas gracias por la participación, Brandon. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, y espero darme la vuelta por San Carlos para conocer. De verdad que sí, aquí lo esperamos. Gracias. Gracias, Brandon. Bueno, Jesús, hay muchísimo, estos aportes de Brandon han sido enriquecedores, hay muchísimo que hablar. Si nos vamos leyendo punto por punto de esta norma, entonces tenemos que pedirles aquí en Radio Santa Clara que nos den un programa como de 5 horas seguidas, y no creo que nos dejen, pero realmente que vale la pena. El tema es serio, el tema es de responsabilidad social, estamos angustiados. Yo, externo desde acá, desde San Carlos, el agradecimiento para todos los que han estado activos en defensa de la vida en el área metropolitana, llevando adelante actividades en pro de la vida, en pro de la familia. Vuelvo a mencionar, y si se me queda algún grupo por fuera, pero Despierta Costa Rica, Disidentes Universitarios, 40 Días por la Vida, el grupo Opciones Heroicas, Sinergia, Democracia en Acción. Democracia en Acción, que han estado al frente. Hay un montón de artistas, gente que realmente valora la vida. Y esto no es ni un asunto religioso, ni un asunto político, eso es un asunto humano. Y por aquí tomamos algunos artículos, ya los hemos comentado en este programa, y realmente que sale uno más preocupado de cómo llegó. Así que los invitamos para que se informen, para que busquen expositores responsables que se refieran a este documento. Pueden buscar a este muchacho, Brandon Che, ¿verdad? Así se busca. Brandon CH aparece en Facebook. Brandon CH tiene buenas exposiciones en Facebook. Pueden buscar Despierta Costa Rica, hay un manifiesto de parte de ellos. Pueden buscar la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Ellos también se han manifestado, la Iglesia Católica, a favor de la vida, y se viene trabajando desde hace rato en actividades a favor de la vida. Vamos a ver. El pronunciamiento también que Disidentes Universitarios publicó más bien en los últimos días, apenas salió a la luz la firma de Carlos Alvarado, y más bien ya lo que sería la norma técnica definitiva, Disidentes Universitarios se pronunció al respecto. Entonces, igualmente, como antes los invité, búsquennos como Disidentes Universitarios en las redes sociales, y específicamente en nuestra página de Facebook aparece también nuestro pronunciamiento al respecto de este tema. Hay una entrevista que don Claudio Alpizar, el politólogo, le realizó a la doctora pediatra Carla Chávez Herrera y al abogado constitucionalista don Walter Rubén Hernández.
Ellos participaron el 11 de diciembre en este programa. Doña Carla, la doctora Carla, es parte de la Asociación de Médicos por la Vida y participaron en el programa que se llama Café y Palabras. Yo compartí en mi Facebook personal, Carol Salas Vargas, ahí está compartido este video. De verdad que los invito. Es un video entre 30 o 40 minutos, pero tiene información muy valiosa, muy puntual de todo lo que abarca esta norma y también la apreciación jurídica. No solamente este licenciado se ha pronunciado, muchos otros en el país también han dado criterio en oposición a esta norma. Y también los invito, hace una semana, Jesús, le comento, y para todos los amigos de Radio Santa Clara y Familias en Acción, hace una semana estoy estrenando página en Facebook, Carol Salas, compartiendo información muy valiosa pro vida y pro familia, así que también hoy mismo en la tarde, hoy martes 17, un artículo muy bonito resumiendo todo lo que ha sucedido y parte de lo que hoy hemos comentado con respecto a cómo evolucionó este documento de ser un borrador y convertirse hoy ya en un decreto presidencial. Hay un recuento de hechos también con videos muy importantes de cómo es la práctica del aborto, el aborto que es mecánico, el aborto que es químico. Repito que está esta entrevista a la pediatra doctora Carlos Chávez. También tenemos el pronunciamiento del doctor Rodolfo Hernández. Pueden buscarlo en Carol Salas en Facebook. El manifiesto de Despierta Costa Rica, el manifiesto de disidentes universitarios, también está en el resumen, el manifiesto de la conferencia, como lo hemos repasado, y algún otro aporte internacional. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en Familias en Acción. Gracias, Jesús, por haber asistido a esta invitación. No, muchas gracias, más bien siempre por tomar en cuenta el movimiento de disidentes universitarios y específicamente también la oportunidad que específicamente se me da para poderles compartir un poco también de las preocupaciones que uno y también como parte del movimiento estudiantil universitario de disidentes tengo, y que siento esa necesidad exactamente de exteriorizarles a la comunidad y a los ciudadanos costarricenses. Muchas gracias por el trabajo que están realizando disidentes universitarios. Acá nuevamente los felicitamos desde Familias en Acción y Radio Santa Clara. Para todos los amigos de Radio Santa Clara que nos acompañan todos los martes a las 7, les comunicamos que entramos en las fiestas de fin de año, la Navidad, fin de año, Año Nuevo. A todos les deseamos lindísimas bendiciones de parte de nuestro Señor, que pasen en familia, con mucha salud principalmente, con sus seres queridos, y retornamos la primera semana de enero, Dios mediante, el 7 de enero estaríamos por acá nuevamente en su programa Familias en Acción. Carol Salas se despide. Muchas gracias. Familias en Acción. Porque la familia es la célula principal de la sociedad. Es donde se aprenden los valores y principios cristianos para el desarrollo y progreso de la humanidad. Infórmese y desarrollemos juntos acciones en defensa de la familia tradicional. Los esperamos el próximo martes a partir de las 7 de la noche en Familias en Acción. Con los conductores Carol Salas y Carlos Blanco. Transmitiendo por los 550 del AM. 550 del AM. Y por www.radiosantaclara.cr. www.radiosantaclara.cr. Somos la emisora de la Diócesis de Ciudad Quesada. Llevando la buena noticia. Somos Radio Santa Clara. La emisora de la buena noticia.